Bueno, acá la área la tenemos dividida, tenemos las agencias de salud, tenemos bomberos, tenemos Policía Nacional, AMED, Obras Públicas, también tenemos una posición que es coordinación de enlace. Diariamente atendemos muchos casos que lo detectamos nosotros acá por los videos. Tan pronto nos damos cuenta que está sucediendo, que hay una situación en el lugar, inmediatamente realizamos el despacho, sin necesidad de que tengan que llamar acá al sistema. En todas las avenidas, en todas las esquinas del Gran Santo Domingo tenemos cámaras. Estas grabaciones pueden ser utilizadas para cualquier caso que se esté trabajando. De regreso, imposible tocar absolutamente todo, pero sí lo más importante. El doctor Alfredo Polanco y el doctor Franklin Gómez tienen la palabra porque hay cosas importantes que decir. Sí, es importante comenzar definiendo los tipos de traslado. Como habíamos hablado ahorita y la ciudadanía no maneja mucho esta información. Lenguaje técnico. Es importante el lenguaje técnico. Mira, están los traslados primarios, que es el que se da desde la escena, que puede ser la calle, la casa o cualquier lugar donde ocurra un evento, hasta el hospital. Ese lo presta el 911. Llaman, activan el sistema del traslado. Hay traslado secundario, que es el que se da de un centro de salud a otro. Eso es el que Pablo decía ahorita, exacto, que es con previa autorización y coordinación. Claro. Ese lo da el ministerio, el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencia, Emergencia y Desastre, que es otra entidad con ambulancia también, que la gente no sabe diferenciar entre cuál es una del 911 y cuándo es del CRUE. Y ese servicio está disponible en el distrito, en la región metropolitana, pero también en algunos pueblos del interior, en la región 4, en Barahona, en Higüey y en Santiago. Eso es importante. Y este es el traslado terciario, que es el que se presta desde cualquier centro de salud hacia la casa, cuando ya los pacientes están de alta, o de un centro de salud a otra institución para hacer algún estudio puntual. Entonces, es importante que sepan que cuando necesitan un servicio, puede ser cualquiera de esos tres eventos y que las diferentes instituciones, dependiendo de cuál sea el caso, pues es la que asume la responsabilidad del traslado. Ahora, ¿tenemos suficiente traslado en República Dominicana? Sí. Para cubrir nuestras emergencias. Bueno, lo que le estoy diciendo de los secundarios, esos casos puntuales, que son puntuales, hay esos tres, pero hay otras empresas privadas de transporte que también entran, que brindan también esa asistencia. No son suficientes, obviamente, porque hay provincias alejadas que tienen los propios hospitales, tienen sus medios de transporte, y hay empresas, hay ONG que tienen también ambulancias. La gente de menor recurso económico, esas personas que no pueden costearse un seguro médico privado o estos servicios que, bueno, como sabemos son costosos para muchos de nosotros y nosotras, ¿tenemos suficientes ambulancias? ¿Llegan en la mayoría las ambulancias a cada uno de estos centros? ¿O, por el contrario, están llegando en un motor, en un taxi, en una camioneta, en un carro? Mira, háblenme de esas realidades. Hay una realidad. Todavía, o sea, el sistema 911 está dando una asistencia realmente fuera de serie. Es decir, ya nunca antes. Ahora, ¿qué sucede? Todavía hay personas que no se acostumbran. De hecho, todavía siguen llegando en una motocicleta, en un taxi. ¿Han medido eso? ¿Lo han podido medir? ¿Qué cantidad de pacientes que ingresan o de clientes que ingresan en las emergencias llegan por transporte adecuado o por el contrario en lo primero? Si encuentran una chichigua lo llevan. Desde el punto de vista de nosotros lo medimos desde la emergencia. Desde el punto de vista del sistema no tengo la información si se está midiendo, pero como dice el doctor, hay una dualidad. El sistema está cubriendo las necesidades de donde está trabajando. Hasta este punto el Gran Santo Domingo. ¿Qué resulta? Todavía la concientización ciudadana no te permite que sea una cobertura al 100%. Pero es parte de concienciación, como usted dice, Méster, o es parte de que, como te planteaba en la primera mesa, no tengo cómo. No, vamos a lo siguiente, es que el ciudadano se desespera. O el ciudadano se va en su vehículo privado porque entiende que el sistema no le va a dar la respuesta. Pero entonces, hay que confiar. Hay que confiar. Hay que esperar. No esperar, el sistema llega en un tiempo prudente, ya un indicador que tiene una métrica de un tiempo prudente, tanto a la escena del accidente o el lugar, hasta donde va a derivar el paciente en el hospital. Eso está medido y está dentro de lo estipulado como norma. La gente tiene que saber eso. Debe de saberlo. ¿Se le está comunicando eso a la gente? Se está comunicando. Emergencia, vamos a hablar de emergencia. Hay una cosa que incluso a nosotros nos mide el 911. Cuando llega una ambulancia del 911 a los hospitales,
Entonces, se tiene estipulado que esa ambulancia no debe permanecer ahí por más de media hora. Correcto. Ok, vámonos a la casa, vámonos a la calle donde ocurren esas emergencias. Doctor Polanco, dígame, por favor, primero, ¿cuál es la reacción que debe adoptar? ¿Cuál es la acción que debe proseguir, ¿no?, a una situación de emergencia? En la calle, en la casa, y luego queda pendiente también que me mencionen los centros, las especialidades, que la gente sepa que la maternidad es para tal cosa, Sí, correcto. que el Robert Reed es para tal cosa, el NEA Arias, cuénteme. En el DEA área es un hospital eminentemente traumatológico y quirúrgico. Nosotros recibimos la mayoría de los pacientes de trauma de la capital, por ejemplo. Bueno, tenemos el Darío Contreras que recibe una gran cantidad. Ahora el doctor Aponte dijo que reciben alrededor de 300 pacientes. Nosotros recibimos algo más o menos igual. Entonces, inmediatamente ocurre un accidente en la casa, por ejemplo, hay accidentes domésticos. Es importante que la persona llame al 911, porque llamando al 911 ellos te orientan. Okay. Y hay muchas acciones que tú, si no tienes una orientación adecuada, pues no vas a poder hacerla. Entonces, te dicen incluso qué haga con el paciente, ¿sí?, que lo acueste, que lo ponga de lado, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchas orientaciones que el 911 te puede orientar. Igualmente, Define los traumas más comunes. generalmente la mayoría, o sea, hay traumas comunes y traumas que ponen en peligro la vida del paciente. Por ejemplo. Generalmente los traumas que ponen en peligro la vida del paciente son los traumas craneoencefálicos, que nosotros, por ejemplo, la mayoría que vemos son productos de accidentes de tránsito. Claro, O sea, cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico, es un paciente que obligatoriamente tiene que ir a un centro de salud especializado, porque hay que hacerle tomografía, hay que hacerle estudios sofisticados para determinar qué hacer con este paciente. Y la mayoría de los pacientes, por ejemplo, que nosotros recibimos, motoristas, que ustedes saben que no usan el casco protector, pues tienen lesiones severas, y la mayoría de los casos, muchos pacientes hay que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos, y esto ya cuando un paciente va a intensivo amerita un costo bastante alto, que por eso lo más importante en este tipo de programas es nosotros hacerle el señalamiento de la prevención de los accidentes de tránsito, que ese debería ser el norte. ¿Por qué? Porque este país es el país número 1 en cuanto a muertes por accidentes de tránsito. Correcto. O sea, el número 1. Entonces nosotros debemos hacer hincapié en esta situación. Un tema que Pablo Esmester estaba mencionando ahorita es el transporte. Se le está dando un uso adecuado al transporte tanto en aquí en la capital del 911 como en el interior. Ya se están comunicando. Por ejemplo, a nosotros diariamente nos llaman de San Juan de la Maguana, de Asua, de Higüey, de Barahona, y nos dicen las condiciones del paciente, y muchas veces es un médico general, en algunas ocasiones, que no tiene el entrenamiento adecuado, y dependiendo de lo que él nos diga, o sea, nosotros mismos le hemos sugerido, pero ese paciente debería intubarlo, y llega el paciente intubado. O sea, que por una comunicación efectiva y adecuada, hay muchos pacientes que han llegado del sur del país en un transporte adecuado en el CRUE y en unas condiciones adecuadas. O sea, que vale la pena. Y aumenta la sobrevida de Claro ese que paciente. sí. Hay también 3 tipos de unidades que usa el 911, que es importante que las personas sepan. Están las unidades motorizadas, que le llaman URI, unidades de respuesta inmediata, que son para lugares de difícil acceso, por ejemplo, o cuando hay un entaponamiento en una de las carreteras que la ambulancia no puede penetrar, accesar, se desplazan primero las motocicletas, las motoras, ¿no?, con un personal que tiene el entrenamiento básico para mantener y dar soporte vital, para parar un sangrado, para abrir una vía aérea, para reanimar un paciente, y esperan entonces que el equipo que viene en la unidad, en la ambulancia, pues accese. Esa es una. Están las unidades, entonces, que están las básicas, que con el equipamiento mínimo para estabilizar el paciente y trasladar, y están las unidades avanzadas, que ya tienen un médico con desfibrilador, con algún tipo de equipo más sofisticado, que pueden canalizar un paciente, que están en capacidad de hacer un soporte avanzado, que obviamente no todo caso requiere una unidad de esta, pero cuando se requiere están disponibles. Eso es importante que también las personas sepan. Que no se desesperen, no importa que sea un callejón, el 911 va a llegar, va a llegar la motorizada, va a estabilizar, y si es necesario van a entrar a la camilla, lo van a sacar hacia donde el lugar a donde la ambulancia pueda accesar. Hablemos de las clínicas y hospitales, mencionando embarazos, los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, en casos muy puntuales de
personas de grupos vulnerabilizados como personas con discapacidades, o sea, sabemos que ante una emergencia lo vamos a llevar al centro más cercano, como usted decía, pero... Como yo no decía. Bueno, decía si es bien trasladado, con la estabilización y todo. Pero, a mí me interesa que por lo menos la gente sepa, cada uno de estos centros, la especialidad, porque puede ingresarse por 1 o 2 días, una semana, quién sabe, dependiendo de la situación médica. Sí, vamos a definir eso. Lo importante Aquí vamos a o sea, concentrarnos vamos a decir en los más importantes del país, o sea, en la región del Cibao, aquí en el Gran Santo Domingo, para que la gente tenga la idea. Por ejemplo, en el Darío Contreras, nosotros somos un hospital traumatológico. Nosotros recibimos trauma cráneoencefálico, es decir, de neurocirugía, de ortopedia, cirugía general, cirugía vascular. También tenemos maxilofacial, oftalmología, es decir, todo ese A mí tipo me de encanta trauma. todo lo que usted está diciendo porque yo lo entiendo, Sí. pero ellos no. Realmente. Porque dígaselo más llano, porque ajá. no, Usted pero- tuvo un accidente, se rompió una pierna, Bueno, va al Darío Contreras. Si tiene un trauma en la cabeza, también va al Darío un Contreras. golpe fuerte en la cabeza. Sí, va al Darío Contreras. Tiene una lesión en un ojo, va al Darío Contreras. Un trauma facial, es decir, en la cara, también puede ir allá al hospital. Pero si le duele el corazón, No, ya ahí debe ir a un hospital clínico. Los hospitales clínicos aquí. ¿Dónde? Entonces, Moscoso Puello, el Luis Eduardo Aibar, Padre Villini, es decir, aquí en la capital. quemaduras, Sí, como el pasa en muchos Calventi. hogares, Sí, pero que hay los una- niños Hay una Sí, siempre- cosa que hay que aclarar, porque Adelante. le estamos dando la responsabilidad de decisión de a dónde va Al al paciente. afectado, y no debe de ser. Nosotros si nos basamos en lo la que familia, dice, ¿no? Al si nos enterado. basamos en lo que dice el doctor Polanco, si usted está en su casa o en una escena en la calle, marque el 911, Claro. pida la asistencia y el 911 le va a dar la orientación necesaria de lo que usted tiene que hacer, y muchas veces puede, conjuntamente con su familiar o con usted, en el caso que usted todavía esté competente, discernir cuál es el hospital o el centro de atención que más le conviene y le va a resolver su problema. Claro, eso Porque es si se lo dejamos correcto. al ciudadano, yo me di un golpe en la cabeza en la cocina con un mueble de la cocina y voy a ir al Darío Contreras y probablemente no necesite el Darío Contreras. Usted tiene toda la razón. Entonces el ciudadano no es el que tiene el Sí, poder de sí, decisión pero Pablo, en eso ese es lo tipo ideal, de asuntos que eso es son lo ideal, pero emergencias. recuérdate que hay personas que Sí. toman su decisión de movilizarse por sus propios medios, que es el que tú tienes que orientar hacia dónde debe ir. Y entonces Para ahí no vamos- entaponar. y ahí Entiendo. vamos, a la parte de concientización de la población en qué es lo que tiene que hacer, porque no debe de tomar esa decisión sin tener una base para hacerlo. Hay hospitales especializados, hay hospitales de menos especialización y hospitales generales. Entonces, si usted no está a un nivel de que necesite el 911, un transporte sanitario, acuda a un hospital general. Por ejemplo, Eso una es lo embarazada ideal. que Un hospital sabe que... general, los hospitales generales tienen las especialidades básicas. Correcto. Tienen pabellones de traumatología, tienen pabellones de medicina interna, de cirugía. Y emergencias. Tienen emergencias, pero tienen también ginecobstetricia y pediatría. Doctores, pero les pregunto, ¿tienen o deberían tener? Tienen. No Tienen, tienen. tienen. Los Por hospitales ejemplo, generales Los tienen. hospitales generales tienen. hospitales El generales Marcelino tienen. Vélez, todos por tienen, ejemplo. todos Seguro. tienen. El Por Marcelino ejemplo, Vélez, correcto. hospitales generales. hay un dato importante. Por ejemplo, esta mañana, y es en a dónde ir, el Hospital Traumatológico Negrez Lora, lo dice su nombre, de trauma. Sin embargo, esta mañana llegaron 2 pacientes clínicos, uno con infarto y otro con edema agudo del pulmón por una crisis hipertensiva. Si esos pacientes no los llevan al Hospital Negrez Lora, posiblemente no llegan a otro destino. Entonces, por eso es importante que sepan, esos hospitales tienen especialistas emergenciólogos capaces de resolver cualquier tipo de emergencia. Por ejemplo, nosotros recibimos a un niño cuando tú eras gerente de la emergencia de 2 años, ahogado, 2 años, y ese paciente lo estabilizamos y se llevó al hospital Robert Ricabral. O sea, haciendo hincapié en lo que dije ahorita, hay emergencias que tienen que llevarse en el lugar más cercano, que no pueden Esperar, no pueden Exactamente. esperar. Nosotros despedimos entonces esta mesa. Vamos a hablar de esa formación de los emergenciólogos. Me dicen, yo hablaré con los especialistas que saben de eso en adelante, que todavía en República Dominicana necesitamos más. Claro. Muchos Sí, sí, más. claro que sí. Entonces, Sí. de eso se trata. Muchísimas gracias, caballeros, por Gracias a acompañarnos usted. en esta primera parte. Así las cosas, emergencias en República Dominicana. Mucho que hablar todavía. Queremos visitar cada uno de los centros y desde allá será bienvenido. hablar con ustedes, con su equipo técnico, con los pacientes o los clientes. Ahora se le llama clientes. Vamos a hablar de eso en otro espacio. Después de la publicidad continuamos el desarrollo de Así las Cosas.
yeah.